estamos aquí en esta mesa, ¿no? Después del café, un poquito más relajados y después de haber charlado un poquito. Y voy a tratar de presentar a mis compañeros de mesa, porque bueno, pues son personas relevantes y con mucha experiencia y conocimiento en el ámbito del agua. Y voy a empezar de mi izquierda al fondo hacia aquí. José Ángel Ercilla, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Santander. Desde el 2017 es director gerente de Aguas de Añarbe. Después tengo a Bachi Aramburu, que es titulado en Ingeniería, Caminos, Canales y Puertos y también cuenta con grados universitarios en empresariales, gestión de negocios y economía. Acumula una experiencia de 7 años en la gestión y organización del agua y actualmente ocupa el puesto de gerente general en aguas municipales de Vitoria-Gasteiz-Ambisa. Después tengo a Roy Fernández Añón, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de La Coruña y graduado en Derecho por la UNED. En 2016 superó el examen nacional de la abogacía para poder ejercer y entre 2002 y 2018 ocupó puestos de jefe de obra y de director en diferentes empresas vinculadas al ámbito de la construcción y de las diversas infraestructuras viarias. En 2018 realizó las oposiciones para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y obtuvo la plaza, por lo que desde el año pasado hasta la actualidad era funcionario de la Consejería de Educación y actualmente ocupa el puesto de director de Aguas de Galicia. Más hacia aquí tengo a Leire Zubitur, que es Ingeniería de Caminos, máster en Gestión Empresarial, extensión universitaria en Ciencias Ambientales y ha trabajado en la dirección de importantes obras de infraestructura. Actualmente ocupa el puesto de gerente de servicios de Txingudi. Y para finalizar tenemos a Pedro María Barreiro, que es ingeniero industrial, habiendo ocupado puestos directivos en empresas del sector del automóvil. Su mayor desarrollo profesional ha sido en el ámbito público, primero como concejal del Ayuntamiento de Bilbao con responsabilidad de gobierno en áreas técnicas y desde hace casi 20 años como director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. Su gestión al frente del organismo se ha centrado en asegurar el abastecimiento y llevar el saneamiento de los municipios consorciados hacia cotas cada vez más excelentes en sostenibilidad, innovación y eficiencia, ¿no? Eskerrik asko, guztiei, gracias por venir. Y vamos a entrar en detalle, porque si no, empiezo yo a hablar y no merece la pena escucharme a mí, que ya me habéis oído antes, ¿no? Y voy a empezar a preguntar a los que saben y que nos cuenten un poco esta mesa redonda sobre los desafíos y soluciones en la gestión del agua de la Cuenca Norte, ¿no? Y empiezo por ti, Leire. Cambio climático, ¿no? Esto hemos hablado mucho del cambio climático, cómo nos afecta, cómo podemos afrontar los cambios en el comportamiento habitual de la pluviometría según los meses del año, la gestión de estos recursos hídricos, cómo los afrontamos, considerando los estiajes más largos, las semanas de precipitación más intensas. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros en Txingudi? Bueno, pues la verdad es que efectivamente uno de los efectos del cambio climático es el aumento en la intensidad y en la frecuencia de altas precipitaciones en periodos cortos de tiempo que suponen grandes consecuencias y eso hace que realmente pues, la gestión del agua lo dificulte, pero realmente bueno, pues, hay diferentes medidas para poder afrontar ello, ¿no? Desde Servicios de Txingudi lo que llevamos a cabo primeramente, que es crucial, es elaborar un plan de planificación en la que bueno, pues, tenemos que planificar cuáles son los recursos hídricos disponibles, qué tenemos, dónde los tenemos, cómo los tenemos, cuánto tenemos. Por otro lado, también es importante conocer las demandas también, qué, cuánto, cómo, cuándo, cómo, ¿vale? Entonces, eso por parte del abastecimiento. Por otro lado, también en lo que a saneamiento se refiere, pues se ha desarrollado en Servicios de Txingudi un plan de drenaje urbano sostenible en la que realmente es una herramienta clave para saber cómo está funcionando la red propiamente pues, ante eventos extraordinarios y ese plan lo que nos predice es cómo tenemos que actuar pues, ante eventos extraordinarios, precipitaciones intensas, ¿no? Y asimismo, pues, el plan lo que nos puede proporcionar es saber
o conocer cuáles son las infraestructuras clave que nos pueden ayudar a mitigar pues, esos efectos del cambio climático, como pueden ser pues, esas lluvias intensas en periodos cortos de tiempo. En nuestro plan de drenaje, por ejemplo, nos ha identificado pues, diferentes tanques de tormentas que vamos a tener que construir los próximos años, lo cual va a suponer una inversión de unos 15 millones de euros, teniendo en cuenta que Servicios de Txingudi pues, cubre el servicio integral del ciclo del agua en 2 municipios, en Irún y en Hondarribia, en Guipúzcoa, 80.000 personas aproximadamente. Luego la inversión es muy grande. Entonces, uno de los retos que tenemos que abarcar para abordar eso es la planificación. En lo que a abastecimiento se refiere, también disponemos un plan de sequías en la que realmente tenemos identificados pues, los diferentes escenarios con indicadores en la que podamos prever cuál es o qué situaciones nos podemos encontrar y modelizando con ayudas de datos pasados, las evoluciones de datos actuales en continuo y las modelizaciones pues, nos ayudan a prever cómo tenemos que actuar también para poder tener ese recurso hídrico durante más tiempo, teniendo en cuenta que las precipitaciones pueden llegar a ser menores en un momento dado. Entonces, clave, planificación por un lado. Por otro lado, también lo hacemos mediante infraestructuras. Evidentemente, pues hay que acometer infraestructuras muy costosas. Recientemente yo creo que le escuché a Pedro Barreiro diciendo que es muy difícil defender infraestructuras, que hay que construir infraestructuras que no queremos que se pongan en funcionamiento, pero son necesarias. Tiene ejemplo de ello Servicios de Txingudi. Por ejemplo, hace unos 15 años construyó unos pozos subterráneos para garantizar el abastecimiento, para garantizar el recurso hídrico. En 15 años no se han utilizado, pero es un seguro de vida que tienen los ciudadanos de Irún y Hondarribia, que ante un periodo de escasez en la que realmente el embalse que realmente tenemos no sea suficiente y los manantiales no sean suficientes, podamos recurrir a esos pozos, ¿no? Entonces, la planificación de hace 15 años pues, requirió una inversión consistente, en la que pues, en 15 años no lo hemos utilizado, pero sí que puede llegar a ocurrir, pues, fruto del cambio climático, que dentro de 5 años o 1 año o unos meses lo podamos necesitar. No lo sabemos, pero hay que ir en esa dirección. Y la tercera pata que creo que es necesario para afrontar ese efecto es la digitalización, para que realmente, pues aprovechándonos de la digitalización, para que nuestras infraestructuras del ciclo del agua pues sean más eficientes y nos podamos anticipar a los eventos, como decía antes. Has citado 3 cosas, fundamentales, ¿no? La planificación, y en vuestro caso la planificación es terriblemente importante para tomar esas decisiones tempranas que permitan gestionar, ¿no? Infraestructuras, implantación, ¿no? Como lo marcamos con dinero, ¿no? Y luego la digitalización, que es ahora pues, el gran ámbito de trabajo, ¿no? Y voy a pasar con mi siguiente invitado en esta mesa, Roy. Desde Galicia, ¿cómo se priorizan las inversiones en infraestructuras y nuevas tecnologías para asegurar la sostenibilidad en la gestión del agua? Yo creo que cualquier administración que tenga competencia tiene su hoja de ruta clara. La tiene que ir adaptando, evidentemente, a las circunstancias que mencionaban los compañeros, ¿no? Al final, cualquiera de los que estamos aquí, las cuencas del norte, al final son cuencas pequeñas, aparentemente con un recurso fluyente, en realidad grande, pero con poca capacidad de regulación y demás, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptándonos. Aguas de Galicia, además, tiene su cierta complejidad. Somos organismo de cuenca de una parte muy importante, del 75% de esa población que vierte a nuestras rías, y después somos el apoyo de todos los 313 ayuntamientos que tiene la comunidad. Entonces, la evolución ha ido a intentar adaptarse de esa colaboración en la gestión de unas infraestructuras que te pedían los ayuntamientos, a intentar participar más del conocimiento de lo que hay y ver cómo orientas esos esfuerzos. Preguntas cómo se orienta esa planificación. La hoja de ruta está clara, la nuestra, pero después dependemos de los presupuestos, ¿no? Y muchas veces esos presupuestos que podemos movilizar
con fondos propios, con recursos propios, con canon de agua, que gracias a Dios tenemos, no llega para todo lo que hay que afrontar. Entonces depende mucho de ese nombre y apellidos, de las ayudas que llegan de Europa y cómo llegan. Entonces yo creo que hay una importancia elevadísima de que entre las administraciones que canalizamos esos fondos al competente final, que son los ayuntamientos, seamos capaces de llevarlo a esas necesidades en evolución. Por ejemplo, en materia de abastecimiento, en Galicia falta capacidad de almacenamiento de recursos, ¿no? Tenemos que llevarlo ahí, pero a la vez no hay mancomunidades ni consorcios grandes, o casi no hay ninguno. Entonces tenemos que fomentar que existan, porque hay una parte de dinero que llega de Europa para esos usos de abastecimiento supramunicipal. Pero seguimos teniendo muchos de municipios pequeños que tenemos que seguir ayudando, y eso es primordial, ¿no? En materia de saneamiento, nosotros es que además no vertemos solo a un cauce en sí, llega a nuestras rías, que es el motor económico de Galicia. O sea, en el último ciclo, la pelea de Galicia con Europa era que, aunque estamos con unos estándares elevados, yo creo que el 80% de las masas de agua están en buen estado y la media nacional está del orden del 60%. Pero es que nosotros vivimos de esas rías. Si esas rías no se siguen saneando y sigue habiendo algún incumplimiento por ahí, perdemos la capacidad de enfrentarnos al futuro, ¿no? De hecho, hay una beligerancia continua, digamos, social, incluso política, en si estamos en buenas o malas condiciones. Entonces, bueno, el otro día me discutían en el Parlamento precisamente, ¿y usted está conforme? Nadie está conforme, pero la estadística dice que estamos más o menos bien, o por lo menos en disposición de enfrentarnos a todos esos retos. ¿Cómo lo hilamos con la digitalización y demás? Pues nosotros ahí mantenemos el discurso que decía el compañero antes, ¿no? Que tenemos la digitalización como una herramienta a esos procesos que estén bien definidos. Y lo que nos encontramos en ese apoyo a los concellos también a los municipios, es precisamente que aún hay pocos profesionales específicos en el sector, tanto técnicos cualificados como mano de obra específica. Entonces tenemos que seguir apoyándolos. No queremos, ahora hay una lluvia de millones que no sé si vamos a ser capaces de gestionar en tan poco tiempo, pero no se puede quedar en instrumentos con todo lo que pueden aportar de información, que sin información no se toman decisiones. Tiene que ir más allá, tiene que ir a elaborar un modelo de gestión de un cuadro de mando completo en el que seamos capaces de ir implementando después el resto de tecnología. Si no hay personas capacitadas que gestionen esos modelos, los cacharritos van a durar poco tiempo y demás. Entonces, bueno, en resumen, eso, las personas, está claro, y esa flexibilidad en que las necesidades concretas de cada uno de los gestores de las cuencas puedan verse acompasadas de esa inversión que sigue llegando de Europa y que sin ella no sé qué podríamos llegar a hacer, porque entonces habría que repercutir cada uno de los euros de la infraestructura y sobre todo de la gestión a los usuarios. Y ese día, pues, será complicado. Es dinero. Has hablado de colaboración con los ayuntamientos, así, ¿cómo es ese modelo de gobernanza en Galicia? ¿Cómo tenéis esa colaboración? Vamos a ver, nosotros tradicionalmente participábamos en las obras de manera directa y con financiaciones llegando hasta el 100%, bien sea con fondos europeos o con fondos propios. En el año 22 evolucionamos hacia una ley de mejora de gestión del ciclo integral en la que se pretende, bueno, estamos llegando además no solo a las obras ahora, sino a elaborar planes de gestión, a identificar, estamos ahora inmersos con el nuevo ciclo hidrológico, con un plan de abastecimiento y un plan de saneamiento grande en el que se identifiquen necesidades y demás, pero le hemos abierto la mano a que como administración hidráulica, cuando no haya capacidad, recurran a nosotros para llevar la gestión incluso de los servicios, tanto abastecimiento como saneamiento. Ahora mismo en Galicia hay 160 depuradoras de aguas residuales de más de 2.000 habitantes. Aguas está gestionando 30, pero es que probablemente nos lleguen las otras una tras otra. Yeah. Es lo que nos está pasando. ¿Y qué tenemos ahí como mecanismo? Nosotros recibimos la solicitud, haríamos una auditoría del estado de cada una de las plantas, colaboraríamos en la puesta al día de la infraestructura. Está previsto que la Administración Autonómica colabore en un tercio, que involucre a las diputaciones con otro tercio. Yo no sé si eso va a ser posible, porque los recursos son limitados.
y las de los concellos más. Entonces no sé si eso al final acabará como peso de la administración hidráulica detrás, pero bueno, va en esa colaboración, en la puesta al día de las infraestructuras para después llegar a gestionarlas, para asegurarse esas sinergias, que es lo único que permite que el modelo sea sostenible, la recuperación de costes, que es difícilmente entendible aún, desgraciadamente, y ese es un poco el modelo que hay establecido, ¿no? Pues muchas gracias. Paso ahora con Pedro. En el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, ¿cuáles son las estrategias en la gestión y en los riesgos económicos que sean asumibles? Y la tecnología y la inteligencia artificial, que ahora hablamos tanto, son claves para todo esto. Bueno, en cuanto a nuestros objetivos como entidad, pues están establecidos desde hace ya muchísimos años, que es prácticamente la implantación del consorcio en todo el territorio de Vizcaya. Ya en este momento básicamente lo estamos, con 98 municipios que atendemos de todo tipo, desde la propia capital hasta municipios de menos de 200 habitantes. Ya tenemos todo tipo de municipios en nuestro ámbito. La manera de actuar, aunque somos un ente público, siempre hemos intentado que se parezca lo más posible, porque al final lo que estamos haciendo es una actividad de carácter técnico, pues que se parezca lo más posible al funcionamiento de una empresa privada en cuanto a la eficacia, porque es lo que en definitiva los ciudadanos a los que atendemos pues es lo que quieren. O sea, al final el ciudadano que está atendido por el consorcio lo que quiere es que cuando abre el grifo pues le salga agua todas las horas del día. O sea, el origen del consorcio, no me voy a referir a ello, pues era un momento en que no había agua. Sin embargo, hoy en día, en el momento en que falta durante media hora el agua, pues ya es un problemón impresionante. Y luego, por supuesto, que ese agua se trate de la mejor manera posible en las plantas de tratamiento para conseguir tener, pues en principio, unos ríos mucho mejores, poder tener en la época de baños, pues que todas nuestras playas tengan calidad de agua excelente y todo el mundo se pueda bañar, etc. Ese son el tipo de cosas que los ciudadanos nos están pidiendo y nos están exigiendo. Bien, los temas de digitalización. Bueno, efectivamente, pues es la palabra de moda y efectivamente hay ya dos PERTEs en los cuales como consorcio pues vamos a recibir importantes ayudas, porque en ambos dos hemos conseguido en principio aportaciones económicas para diversas actuaciones. Pero yo, por lo menos, una pequeña reflexión sí querría dejar aquí, porque no solamente el mundo del agua tiene que vivir de digitalización. O sea, vosotros pensáis que si digitalizamos un 600 se va a convertir en un Ferrari. No digo Maserati para no evitar comparaciones odiosas. Pues probablemente no. Entonces, claro, nosotros, cuando digo nosotros no me refiero exclusivamente al consorcio, pues tenemos infraestructuras que muchas de ellas son muy antiguas, sobre todo en los temas de saneamiento, y claro, pues digitalizar y hacer inteligentes unas tuberías con una edad ya muy alta, ya no digo que encima sean con determinados elementos en cuanto a lo que fue su fabricación, que hoy en día estén hasta prohibidos casi por ley, pues quizás no sea lo justo, lo estrictamente necesario. Es decir, que hay que acompasar también actuaciones en infraestructuras junto con todo el proceso de digitalización. Yo creo que lo ha expresado antes cuando Fernando ha explicado lo que iba a ser el Galindo 2030, pues que todo esto requiere una actuación dual. Por un lado, una renovación completa de infraestructura, que evidentemente tiene que ser también mucho más eficaz, mucho más digital, etcétera, etcétera, pero no es exclusiva. Y además, en este momento, pues la principal cuestión que tenemos nosotros por encima de nuestras cabezas para los próximos años, cuando digo nosotros me refiero a todos los servicios de agua, es la directiva TARU, la de tratamiento de aguas residuales, que es una directiva que ya está aquí, que va a tener un periodo de aplicación, en principio hasta el año 2045, o sea que la propia Europa considera que esta directiva es una directiva muy dura y establece 20 y tantos años, bueno, eso sí, con determinados hitos, para su implantación, y que efectivamente pues suponen o van a suponer un cambio muy notable en todo lo que nosotros tenemos que hacer. La prueba ha estado que en Galindo 2030, nosotros en la comisión segunda que tiene el AURO, que trata los temas de saneamiento,
Pues hay una persona, Elena Spichueta, que hoy no está aquí con nosotros porque está en Copenhague, ya que esta comisión segunda se está reuniendo hoy. Por cierto, su próxima reunión, os aviso a mi gente que va a ser el 5 o 6 de junio y va a ser en Bilbao, del año que viene. Y entonces ya de ahí íbamos viendo, cuando la directiva todavía no había salido, junto con otro gran profesional que tiene Masesa, que es Enrique Vaquerizo, pues eran las dos personas que llevan viendo lo que venía, lo que nos iba viniendo. O sea, eso que haya aparecido, esa paginita con el emblema de Europa que se iba moviendo, oye, por encima de Galindo, pues efectivamente veíamos que los temas donde nosotros habíamos empezado a trabajar, pues se nos iban a quedar escasos y que por lo tanto había que buscar una solución, por eso también nos hemos retrasado a la hora de la implantación, que efectivamente vaya a cumplir lo que la directiva TARU nos va a marcar en estos próximos años. O sea, seguiremos con las tareas habituales, pero sobre todo en el tema de aguas residuales, pues va a haber un cambio muy radical en los próximos 20 años. Bien. Luego me hablabas un poco de lo de la inteligencia artificial. Bueno, pues cuando me planteasteis esta pregunta, digo, pues voy a hacer una cosa sencilla. Voy a preguntarle a la inteligencia artificial cómo entiende que la inteligencia artificial puede ayudar a los servicios de agua, que es inteligencia artificial al cuadrado. Yo no soy de caminos, pero bueno, por lo menos... Y entonces le he preguntado. Y veo que además aprende, porque le pregunté hace 2 días y me dio 5 puntos de respuesta. Le pregunté ayer y ya me dio 8. Le he preguntado ahora, según estábamos, porque esto es, la gran ventaja es que en 30 segundos ya te da, y hoy me ha dado 10. Mírale. 10 ahora hace escasamente 5 minutos. Tampoco creo que sorprenda mucho, pero bueno, os voy a decir por orden de los 10 puntos lo que dice que, bueno, primero hace un autobombo previo sobre la herramienta poderosa que puede ser la inteligencia artificial para mejorar la gestión del agua urbana, optimizando la eficiencia en la distribución, reduciendo el desperdicio, mejorando la sostenibilidad. Y entonces dice, primero, detección y prevención de fugas, analizando datos en tiempo real, de sensores en redes de distribución para detectar fugas de una manera rápida, anomalías en los flujos de agua y también avisar a los equipos de mantenimiento antes de que una fuga se vaya ampliando. Segundo, optimización del uso del agua. Pues mediante el análisis de patrones de consumo, que muchos ya lo estamos haciendo, la IA puede predecir la demanda de agua en diferentes zonas, momentos del día y, por lo tanto, ajustar la distribución del agua de la mejor manera para que los desperdicios del suministro pues, no se produzcan. Tercero, monitoreo de la propia calidad del agua. Sensores conectados a sistemas de inteligencia artificial pueden monitorear la calidad del agua en tiempo real, detectando cambios de parámetros como turbidez, pH, presencia de microcontaminantes, con una respuesta rápida ante cualquier problema de contaminación, protegiendo la salud pública. 4. Predicción y gestión de inundaciones. En áreas urbanas, la inteligencia artificial puede ayudar a predecir inundaciones mediante análisis de datos meteorológicos, de las infraestructuras de drenaje. Los modelos predictivos pueden anticipar cuándo y dónde se producirá una inundación, permitiendo que las ciudades puedan tomar medidas preventivas como la apertura de desagües y la evacuación de zonas... No, nos vamos a jubilar todos, ya veis. 35 segundos. Reutilización del agua y todavía no llega a la mitad. No sé, creo que no sé cómo ando de tiempo. Has venido con chuleta, Alexander. No, la chuleta la acabo de tirar ahora en este momento. Esto, como deja huella, puedes ver la hora en la que acabo de darle al aparatito. La inteligencia artificial pues puede mejorar los sistemas de reutilización para optimizar procesos de purificación con tratamientos del agua que entra en las plantas, bueno, reduciendo costos, energía, mantenimiento predictivo de infraestructuras con datos históricos, monitoreos en tiempo real, reducción del riesgo de averías, sistemas inteligentes de riego urbano, pues le he preguntado por el agua urbana, no me he metido en otras. Pues también dice que los espacios verdes urbanos, la inteligencia artificial puede mejorar los sistemas de riego, asegurando que se utilice la mínima cantidad de agua necesaria e integrar los datos meteorológicos como previsiones de lluvias y el estado del suelo para regular el riego automáticamente, evitando excesos de agua. O sea que, como veis, sensibilización y educación del consumidor, gobernanza, en definitiva. Pues eso, pueden ofrecer a los ciudadanos información personalizada sobre su consumo, sugerencias de cómo reducirlo, recibir datos en tiempo real y que las personas ajusten sus hábitos de
vida pues, a modelos que puedan contribuir al ahorro. También puede ayudar a las ciudades a planificar, este es el 9, planificación Sí, lo sé, no te hago la pregunta. y modelado urbano. Bueno, pues lo dejo. Y ya la 10ª es la gestión del impacto del cambio climático. Bueno, y esto ya te digo que en 40 segunditos aproximadamente. Así Hay que hacerlo. no sé si la inteligencia artificial viene para estar o para quedarse. A ver, todo lo que pone aquí en el fondo son obviedades que sabemos, ¿eh? Lo que pasa es que la gran ventaja es que todo esto que a mí me hubiera llevado pues unas cuantas horas el hacerlo bonito en una esto, pues te lo lanza en 40 minutos. Y como veis, además cada día va mejorando. O sea, seguro que si ahora le vuelvo a pedir, igual me pasa 12. Pues no le preguntes. No le vuelvo a preguntar. Por favor. A la tarde, los que queráis, pues podéis usar el chat GPT, que queda horroroso como palabreja, y a ver qué os dice. Os digo luego la pregunta exacta tal y como la he hecho, que es la misma que tú nos has planteado. Bueno, Bachi, no le preguntes a ChatGPT, por favor, ¿eh? Ante la escasez de recursos hídricos, ¿qué alternativas están explorando e implementando? ¿Qué alternativas tenéis? Bueno, no sé, la desalación o la reutilización de aguas residuales tratadas puede ser una. Bueno, ¿cómo lo estáis viendo desde AMISA? Bueno, espero que el cambio climático no traiga el mar hasta Vitoria, no, Oye, que no ¿quién suba sabe? tanto ¿Quién sabe? para poner una desaladora en El Vitoria. crecimiento del agua Pero bueno, del mar, ten cuidado, ¿eh? Nadie sabe, hay mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, no, ya poniéndose un poco en serio, en primer lugar, cuando se habla de escasez de recursos, yo creo que también nosotros muchas veces tenemos la tendencia natural a fustigarnos. Dentro de lo que es los usos de agua en España, hay que recordar que el 80% del uso del agua es para riego agrícola y el uso que representa los usos urbanos pues está en torno al 15% y los usos industriales un 5%. Por tanto, bueno, cuando se habla de escasez, yo creo que ya sabéis que he venido a contar mi libro como Paco Umbral. Entonces, en ese pensamiento de sistemas, yo creo que lo primero que hay que pensar es que creo que la sociedad debería pensar es ese modelo de ordenación territorial y de estructura productiva de futuro que queremos construir ante el cambio climático. Porque, evidentemente, por mucho que nosotros podamos ser muy, muy eficientes, pasaremos de ese 15% a un 13,5%. Pero, de alguna manera, tenemos el elefante en la sala, que es la agricultura, a la que nosotros pues, no podemos, de alguna manera, orientar, ¿no? Entonces, ya en lo que respecta a los gestores urbanos de agua, de algún modo, yo creo que incluso tenemos que hacer ese cambio de mindset o de mentalidad, ¿no? Como dicen los anglosajones, porque incluso la pregunta, tal y como me la has preguntado, ¿no? Bueno, desaladoras, etcétera, parece que siempre va orientado a gestión de más oferta, ¿eh? Y como he tratado de trasladar en mi presentación, en primer lugar, yo creo que deberíamos agotar, en todo caso, las políticas de gestión de la demanda. Como dentro de la gestión de la demanda, en primer lugar, conseguir influir en la sociedad para que cada vez consuma menos. Esto no es un desideratum, es algo imposible de lograr, porque como os he enseñado, en AMVISA, con una política de gestión de la demanda, este año 2024 cumplimos 20 años del primer plan de gestión de la demanda, se ha conseguido pasar de 130 litros a 100 litros. Y solo destinamos a la gestión de la demanda, destinamos el 0,5% de nuestro presupuesto total. Es decir, que la mejor forma de hacer frente a esa escasez, en primer lugar, es intentando consumir menos. En segundo lugar, sin lugar a dudas, en gestión de la demanda es eficientar nuestras redes de suministro, algo obvio. Como he trasladado también en mi presentación, en AMVISA pues hemos ido, desde que se creó AMVISA en el año 71, el rendimiento de red era del 29%. A día de hoy estamos ya en los últimos 10 años por encima del 90% de rendimiento. Lógicamente yo cuando tengo ocasión de ir, porque trabajamos mucho en la cooperación al desarrollo y voy a algunos países centroamericanos y nos piden, por favor, colaboración porque tenemos que construir otro pozo porque nos estamos quedando sin agua y tal. Y digo, ¿cuál es la dotación doméstica? Y me dicen 650 litros por habitante y día. Y les digo, joder, vais a vivir sumergidos en agua. Si en Vitoria vivimos con 100 litros por habitante y día, quizás más
que seguir ampliando pozos, poniendo bombas cada vez más grandes, haciendo tuberías más grandes. Igual hay que invertir en conocer y a eficientar las redes. En eso, de alguna manera, también tenemos ahí un ahorro, un embalse virtual, ¿no? Un embalse virtual del agua que no se consume. En tercer lugar, dentro de lo que son las políticas de demanda, y yo creo que lo ha explicado muy bien como un eje estratégico el director de URA, hay que intentar también ahondar en la concertación de forma racional de los usos del agua. Para esto, en Euskadi, o en una parte de Euskadi al menos, se consiguió en su época, y desde aquí mi admiración a todos los protagonistas que allí estuvieron y que algunos están en esta sala, se consiguió con las nuevas curvas de garantía para el sistema de suministro de todo el Gran Bilbao y todo Vitoria, se consiguió una concertación para hacer un uso, digamos, coordinado entre hidroeléctricos, agricultores, abastecedores y gestores de dominio público hidráulico en lo que concierne a inundaciones, ¿no? Es decir, probablemente también la gran sequía y la gran escasez que padecimos aquí en los años 90, de haber existido esas curvas de garantía, hubiera sido mucho menor. Por tanto, yo creo que, en primer lugar, siempre hay que agotar las políticas de gestión de la demanda, porque son más baratas, porque son más eficientes y porque, además, son mucho más duraderas y mucho más resilientes ante lo que pueda venir. Ya cuando hemos agotado las políticas de gestión de la demanda, creo que hay que, si la escasez persiste, creo que hay que abrir el capítulo de las políticas de oferta, es decir, la reutilización, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, en Anvisa, ya desde hace 30 años, el agua de la depuradora de Crispijana está a continuación de la depuradora de Crispijana, como si fuera parte de la propia depuradora, una última fase de depuración. Existe un tratamiento terciario de una comunidad de regantes que aprovecha en época de estiaje esa agua, desde hace 30 años. Aprovecha ese agua para el riego de toda la comunidad de regantes. Para que os hagáis una idea, y no es irrisorio ni irrelevante, es decir, en época de riego, de estiaje, que suele ser lógicamente el verano, puede llegar a suponer el consumo de esa comunidad de regantes en torno al 80% de todo el agua depurada en la depuradora. Por tanto, la reutilización, por supuesto que sí. También para la recarga de acuíferos. De alguna manera, seguramente, además, si se implementa, tal y como la Comisión Europea pretende, estos tratamientos cuaternarios a futuro, desde luego deberemos darle un nuevo uso a ese agua, porque es que va a ser un agua de una calidad tan excepcional. Si ya a día de hoy lo es, pues ya con un tratamiento cuaternario, desde luego, sería un tanto difícil imaginar que ese agua acabara de alguna manera sin una reutilización. Riego agrícola, usos industriales, probablemente también vinculados a la refrigeración, y no olvidemos, porque eso no le ha dicho a Pedro la maquinita, pero la inteligencia artificial lo que necesita sobre todo es energía y muchísima agua. Muchísima agua. Yo no sé si la inteligencia artificial, el ChatGPT, el amigo de Pedro, nos ayudará mucho en la gestión de los problemas que tenemos todos en el día a día. Pero desde luego que nos va a consumir agua como para no parar un tren. Esto es así. La gestión de datos, los grandes equipos de datos, etcétera, para que os hagáis una idea, yo en un día lo comparé, los más eficientes centros de datos están consumiendo hoy al día todo lo que consume la ciudad y la industria de Vitoria. Uno solo. Por tanto, políticas de demanda primero, políticas de oferta después. Y ya si al final pues tienes la mar cerca y tienes la posibilidad de colocar una desaladora, pues también muy bien, pero siempre teniendo en cuenta la traslación de costes para no financiar actividades que no serían rentables si internalizaran todos los costes que implica esa desalación. Es la aportación que yo creo que es más razonable. Pues yo creo que es muy interesante todo ese enfoque, ¿no?, de la prevención, ¿no?, que en la prevención que muchas veces nos olvidamos en todos los ámbitos, no solo en el agua, en cualquier ámbito del medio ambiente, ¿no?, y cómo podemos reducir antes de que aparezca, ¿no?
Y ya, para finalizar, Ángel, te pregunto, ¿no? En un entorno tan volátil como el meteorológico, ¿es posible estructurar los costes, beneficios y prioridades de las exigencias en un sector tan regulado como el vuestro? Bueno, pues es una pregunta complicada de responder, incluso si quitas la primera parte de la pregunta, la relativa a la influencia del cambio climático, ¿no? La preocupación ante el cambio climático es máxima, ¿no? No obstante, tenemos que decir que en las cuencas cantábricas pues, su influencia por ahora no está siendo tan dramática como sí lo está siendo en otros sitios, como yo qué sé, estamos viendo los embalses bajo mínimos en Cataluña o en el Guadalquivir, ¿no? De cara a abordar la respuesta a esta pregunta, yo creo que conviene separar la influencia que el cambio climático puede tener sobre el servicio de abastecimiento del que puede tener sobre el de saneamiento y depuración. En cuanto al servicio de abastecimiento, es cierto, como ha dicho Leire, que la virulencia de las precipitaciones extremas está creciendo, pero también es cierto, por lo menos en Añarbe, que la precipitación anual se está manteniendo. El año hidrológico que acaba de terminar en concreto, pues hemos tenido un 10% más de precipitación que la media histórica anual. Esto nos permite a las entidades que disponemos de elementos de regulación como presas, que antes ha dado Toño el dato de que somos el 97% en Euskadi, el 97% de la población está abastecida a través de estos elementos de regulación, pues bueno, pues nos permite que la afección del cambio climático en nuestros sistemas de abastecimiento pues quede bastante minimizada, ¿no? Es cierto que, evidentemente, los que gestionamos centrales de pie de presa, pues unos años producirán más energía que otros, habrá una variación de ingresos, o incluso en las etapas podemos tener sobrecostes si, debido al aumento de temperatura por el cambio climático, en los embalses se retrasa la desaparición de la termoclina y eso provoca que la calidad del agua empeore porque tiene menos oxígeno, más metales disueltos, y eso conlleva un tratamiento más costoso en la etapa. Pero bueno, por ahora se trata de variaciones que bueno, pues, no significan una alteración sustancial en las cuentas anuales de la entidad. Dicho lo cual, me mantengo en que la preocupación ante el cambio climático es máxima y estamos obligados tanto a optimizar el recurso, como ha dicho Bachi, como a buscar suministros alternativos de agua. En Añarbe es fundamental también la reducción que hemos tenido de consumos a la mitad de hace 30 años para aquí. Pero también es fundamental que busquemos recursos alternativos, como hizo Txingudi con los pozos de Jaizkibel o como hizo el consorcio de Bilbao con el bombeo de Etxebarri en el Nervión. Y nosotros pues, también lo estamos haciendo con la colaboración de Aquaes y estamos construyendo un bombeo para tener agua del río Urumea como recurso alternativo, ¿no? Evidentemente, estas necesidades se acentúan muchísimo en aquellos sistemas en los que no exista un elemento de regulación, que tiene una captación fluyente, pues el recurso alternativo lo necesita como el comer y tendrá que tener una etapa mucho más preparada ante cambios de calidad del agua provocada por fuertes lluvias o lo que fuere, ¿no? En Aguas del Añarbe, bueno, como muchas otras entidades, hemos implantado el plan de emergencia ante sequías recientemente y allí hicimos un estudio económico del impacto que tendría sobre la entidad un escenario de emergencia ante sequía de unos 2 años de duración. Y llegamos a la conclusión de que, aunque evidentemente tendría un efecto económico negativo, bueno, pues porque la facturación disminuiría por las restricciones al consumo, esta la podríamos asumir en principio sin un cambio de tarifa, por lo menos inicialmente, y bueno, endeudándonos adicionalmente o sacrificando ciertas inversiones que no sean tan prioritarias como las de abastecimiento, ¿no? Bueno, puedo concluir tal vez con el abastecimiento diciendo que es el hermano mayor, nació primero, digamos, está tal vez
tanto el servicio como su regulación más consolidado, más afianzado que en el caso del saneamiento. Y yo creo que, bueno, con un buen enfoque integral pues se pueden estructurar los costes y los beneficios y las prioridades de la entidad sin necesidad, a priori, de modificar las tarifas. Además, el abastecimiento, como he dicho, tiene la ventaja de que es la prioridad número uno. Es decir, si se necesita agua, se va a sacar el dinero sacrificando lo que haga falta para que no falte agua, ya sea con barcos, cisternas o lo que sea, ¿no? En cuanto al saneamiento, pues bueno, pues es un servicio mucho más joven y su evolución pues ha sido muy grande en los últimos años, ¿no? Y muchas de las entidades gestoras todavía no hemos conseguido adecuar nuestras tarifas a los costes de explotación, a asumir el desgaste de las infraestructuras que tenemos o a invertir en infraestructura nueva para adecuarnos a la evolución de la normativa. Bueno, este déficit tarifario pues es un agujero negro para todos que tenemos que intentar solucionar a toda costa, ¿no? Hay países de Europa que ante la inminente llegada de la nueva directiva pues están hablando ya única y exclusivamente de nitrógeno y fósforo y contaminantes emergentes, y otros países pues seguimos hablando en muchos casos todavía pues de DQ y de DBO5, ¿no? Y tenemos sin hacer las infraestructuras necesarias para cumplir con la directiva anterior, la del año 91. Si a esto le sumas la influencia del cambio climático, pues evidentemente la situación empeora, ¿no? Si tienes que dimensionar algo para un mismo periodo de retorno, cuando las lluvias están siendo cada vez más intensas, pues evidentemente el dimensionamiento será mayor. Si nos abstraemos de este problema de déficit tarifario, pues sí, pues evidentemente en la actualidad pues el exceso de agua que nos pueda caer por una lluvia más intensa y lo que ello suponga de gasto energético adicional en bombeos o de más gasto de oxígeno en el biológico o de más gasto de reactivos o tratar más lodo, pues bueno, si nos ceñimos solo a eso, pues esa influencia del cambio climático pues sí es asumible por las tarifas y por los presupuestos que tenemos todos sin recurrir a un cambio de tarifa, ¿no? Pero bueno, concluiré diciendo que bueno, debemos dotarnos en lo posible todos de una tarifa suficiente para satisfacer lo que acabo de comentar y también, ¿por qué no?, de un sistema de establecimiento de tarifa más flexible que el que tenemos en la actualidad y que nos permita, cuando las consecuencias del cambio climático puedan acentuarse más, pues ¿por qué no?, poder cambiar los precios mucho más rápidamente para adaptarnos a las diferentes situaciones. Oye, pues tú has puesto el foco en el déficit tarifario, que ha costado que salga, pero que cuando sale con rotundidad y es un gran reto, ¿no? O sea, ahora tenemos 5 minutillos que nos quedan. Os doy 1 minuto a cada uno, así como ChatGPT-tita, no sé si este es el gran reto, ¿no? Empiezo por ti, José Ángel. ¿Cuál es el gran reto en Añarbe al que os enfrentáis? Tita. Pues mira, precisamente el que he comentado. Yo creo que todas las entidades nos tenemos que dotar antes o después de los recursos tarifarios suficientes para financiar la adecuación de nuestro servicio y nuestra gestión a la evolución de la regulación y la normativa. Viendo lo que acaba de pasar con las basuras, intuyo que eso solo será posible si Europa se convierte en el malo malísimo de la película. Europa ya ha dicho a través de la directiva marco que hay que cubrir los costes a través de la tarifa, pero bueno, parece ser que por ahora no obliga. Tema difícil, tema difícil. Sí. Tema difícil. Y bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante, sí. Bachi, en Anvisa. Bueno, más que como Anvisa, yo creo que nosotros, si hay algo que caracteriza a Álava en su conjunto, es el quilombo administrativo que tenemos en la gestión del agua, que hay más de 300 entes gestores competentes, y luego también la fragmentación competencial, que afortunadamente en Anvisa, que presta el servicio integral del ciclo, pues no ocurre, pero cuando yo hablaba, por ejemplo,
de implantar sistemas urbanos de drenaje sostenible. Claro, eso entra dentro de las competencias de urbanismo de los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido es muy difícil abordar todos los retos con esta perspectiva sistémica por la fragmentación administrativa y la fragmentación competencial. Y desde luego comparto con Josean que ante el tsunami normativo, el otro día asistía yo a una reunión, bueno, a una conferencia que impartía un técnico de IOBE y el título de la conferencia era poco menos que cómo sobrevivir al tsunami normativo ambiental que nos viene, ¿no? Entonces, yo creo que ante a ese tsunami normativo lo que nos falta a nosotros, las entidades del sector público sobre todo, es más agilidad, más flexibilidad, más rapidez en la toma de decisiones. Tenemos una rigidez administrativa extraordinariamente compleja y creo que eso es un reto que, desde luego, quien hace las normas, si no lo aborda. Europa en los últimos 5 años ha hecho 13.000 normas, Estados Unidos 3.500. De esto también hablaba el informe Draghi, por cierto, doctor en economía por el MIT, que antes decía yo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar un poco en todo, porque si el que hace la ley luego te impide, por ejemplo, que llevamos 10 años las administraciones sin poder ampliar plantilla, si no podemos subir las tarifas... Era uno, ¿eh? Era un reto, no 25. La lista de los Reyes Magos. Era un poco para caer en la melancolía conjunta. Pero bueno. Sigue. No, pues no continúo. Creo que ya he expuesto... Perdona, ¿eh? No. Roy, vosotros, ¿cuál es vuestro gran reto? A ver, nuestro gran reto es compatibilizar, seguir compatibilizando o enfrentarnos a los nuevos, a lo que llega de nuevo, objetivos ambientales y actividad económica. O sea, la política del gobierno gallego pasa por tener industria detrás, tener actividad que mueva. O sea, no nos vemos capaces de seguir manteniendo tanto patrimonio natural y cultural si no hay actividad. Y tenemos que compatibilizar. O sea, estamos en unos estándares altos, pero bueno, hay que ver cómo se aúna una cosa y otra, ¿no? Ese es el gran reto. Buen reto. Leire. Bueno, pues yo para la comarca del Bajo Bidasoa destacaría 2 retos, sobre todo en materia de gestión del agua. Una, gracias a la oportunidad que nos ha brindado ser beneficiarios de la segunda convocatoria del PERTE, será desarrollar el proyecto de digitalización Chingudi Data Driven Bay, en la que realmente pretendemos transformar y modernizar el ciclo del agua digitalizando e integrando nuevas tecnologías en la gestión, pero sobre todo dándoles enfoque de data driven en la que realmente pues, todas las decisiones, tanto estratégicas como operativas, nos basemos en datos objetivos, ¿no? Y para eso, antes Bachi ya ha comentado en su sesión anterior que es relevante y es importantísimo para poder implantar esa digitalización, que unido a esa transformación digital vaya la transformación cultural de la organización, para que realmente las personas que conformamos la entidad vayamos en sintonía con la digitalización que vayamos a implantar, lo cual requerirá pues, una colaboración mucho más activa de las personas trabajadoras, personas proactivas. Y uno de los desafíos en los que nos vamos a tener que enfrentar pues va a ser la resistencia al cambio, que tanto nos cuesta pues trabajar de forma diferente, ¿no? Y bueno, pues esta sociedad de cambio es a lo que nos llama y es a lo que la digitalización pues, nos va a ayudar. Entonces, el primer reto, desarrollar este proyecto de digitalización en 2 años, que si no hubiéramos tenido esta ayuda externa, pues este proyecto de digitalización teníamos previsto implantarlo los próximos 10 años, lo cual acelera la inversión, estas ayudas europeas que vienen pues, a través del MITECO. Por un lado, ese reto. Y el segundo reto pues, va a ser el adecuar nuestra depuradora. Como decía bien antes José Ercilla,
difícilmente está cumpliendo la directiva anterior, por tanto, ya tenemos un anteproyecto para que realmente los próximos 2-3 años implantemos, desarrollemos esa mejora de tratamiento biológico en nuestra depuradora. Bueno. Y si ya me dejáis el tercer reto, Bueno, que los próximos, tampoco, que los próximos Reyes Magos no es, esto, 10 años pues podamos desarrollar el plan de desarrollo sostenible urbano que os decía antes, pues implantando los diferentes tanques de tormenta que van a suponer más o menos unos 15 millones de euros de inversión los próximos 10 años. No, es que no te vas a aburrir. No. Pedro, ¿y el consorcio cuál es el mayor reto que tiene? No, bueno, pues algunos ya los he comentado antes, pero bueno, yo creo que a nivel general, en el agua urbana, el gran problema es un problema que viene desde los inicios, que es algo que la directiva Marco planteaba, que es el déficit tarifa. O sea, en definitiva, todos los servicios, en función de sus especiales características, pues tienen normalmente un déficit, sobre todo en inversión, verdaderamente importante. Más o menos con la tarifa todo el mundo cubre los costos de lo que es la explotación y el mantenimiento de los servicios, pero sin embargo la capacidad de inversión pues está muy por debajo de la que sería necesario en líneas generales. Hay unos análisis hechos por AEAS en su momento de las decenas de miles de millones adicionales que se necesitan para justificar el déficit de infraestructuras actualmente existentes. El tema del PERTE, pues bueno, viene a solventar, pero una pequeña parte no resuelve ese problema. Y entonces, pues es algo que nadie se atreve a tomar el toro por los cuernos. Yo podía sacar ahora algunas intervenciones de, sobre todo, un experto francés hace más de 35 años que ya hablaba de esto en una reunión en Madrid. O sea que fíjate la de años que han pasado y además luego cada entidad pues lo resuelve como buenamente puede. Pues aquí está Manolo en Emasesa, que no sé cuántos años hace que no actualizaba las tarifas, no hablemos del canal de Isabel II, en fin. O sea, tenemos multitud de ejemplos, todos los que queramos. Ese es uno de los temas que hay que intentar sacar la tarifa, sobre todo más del mundo político. E incluso a futuro, pues tampoco sería implanteable o impensable porque la tarifa del agua tiene que ser algo que en definitiva tú lo adoptes una vez al año y ya sea inmutable. O sea, vemos tarifas en determinadas estructuras, por ejemplo la eléctrica, que cada día prácticamente tenemos tarifas diferentes. Entonces, si en un momento dado y en una determinada situación pues se producen unas necesidades, bien sobre todo por efectos del cambio climático, sequías o graves inundaciones, etcétera, que afecten directamente a los costos de un servicio, pues que en un momento dado pueda también plantearse que esa tarifa recoja esas situaciones. En fin, parece de momento política ficción, pero bueno, esperemos que alguna vez se consiga. ¿Quién lo sabe? Hay alguien escuchando. Sí. Espero que, más que escuchando, que alguien recoja el guante. El guante, sí. Pues nada, con esto acabamos. Gracias por escucharnos y muchas gracias a vosotros por toda la información y vuestro conocimiento y experiencias. Muchas gracias.